Este capítulo será un recorrido por la historia de Panamá, pero más que una enumeración de hitos, será el recuento de una vida. Ernesto Holder, coordinador de la memoria histórica, narra el nacimiento de un canal panameño contando su propia vida. Desde 1985 es empleado de carrera y ha ejercido la comunicación corporativa y la documentación histórica. Fue becario Fulbright de investigación para catedráticos y profesionales del área del Caribe y Centroamérica. Autor de varios libros, es un comentarista y analista de la comunicación social actual. Bajo su dirección, se fortalecieron los archivos históricos del Canal de Panamá con obras de arte, cientos de horas de video en alta definición, objetos con valor histórico, documentos electrónicos, fotografías digitales en alta resolución y entrevistas de historia oral directamente relacionadas con el programa de ampliación del Canal de Panamá. Del año 2014 al 2019, dirigió el proyecto de investigación y recuperación de documentos e insumos de valor histórico relacionados a la historia del canal que se encuentran en archivos y centros de investigación en España, Estados Unidos, Francia y Colombia. Este recorrido nos lleva por un relato de superación personal y colectiva. Ernesto Holder cuenta una parte de su historia. Esto es Conoce Más. Ernesto Holder, en esta conversación quisiese que recorriéramos la historia de Panamá y la historia del canal a través de su carrera. Cómo usted va dando estos pasos en el arte, en la comunicación, que nos pueden contar un poco acerca de quiénes somos y cómo hemos cambiado en el tiempo. Y quisiera empezar con su ancestralidad. ¿Qué nos puede contar acerca de sus abuelos y cómo esta parte de su familia se vincula al canal? Los datos todavía estamos armándolo. Sabes que el tema de los antepasados de alguna forma es una especie de rompecabezas. De lo que sabemos ahora, y seguiré investigando con un poquito más de tiempo. Mi abuelo por parte de madre, Morrison, John Morrison, llegó, lo que tenemos conocimiento, en el año 1907. Mi abuela, por parte de madre, mi abuela Lillian, nació en Panamá en el año 1886. Del lado paterno, mi abuelo Clarence Holder llegó en 1908. Ese dato también lo tengo. Tengo la lista y el barco, el nombre del barco en que llegó. Y mi abuela paterna también llegó como por esa fecha, 1908, 1910. Así que esa es la base de ambos lados de mis ancestros inmediatos que llegan a Panamá para echar ancla. Mis padres nacen en Panamá. ¿Qué podría decir usted de la cultura que heredó de estas personas que vinieron de otros países originalmente a un país que estaba en construcción? No solamente estaba en construcción el ferrocarril o el canal, sino que el mismo sustrato del país estaba creciendo como república y como sociedad. Y estas personas traían una cultura. ¿Qué ha heredado usted? Han pasado 150 años. Así que, ¿qué queda en usted de esa cultura heredada de sus abuelos? Lo que me deja mi familia, desde el punto de vista de abuelos, primos, por ejemplo, mi mamá es una de 9 hermanos. Entonces, mi familia inmediata con la cual crecí bastante, por alguna razón en mi caso, pues no voy a generalizar, nos inclinamos más hacia el lado materno de la familia, y entre ese montón de primos, 9 hijos producen un montón de primos hermanos muy queridos, los mayores a nosotros, y lo que quedó fue todavía una herencia de lo que traían los abuelos de las Antillas. La comida, el idioma inglés, las costumbres de vestir, del comportamiento.
comportamiento muy importante, el respeto hacia los adultos, la conexión entre familiares, entre primos, entre tíos, el amor ese compartido, no solo con la madre, sino con las tías y los tíos, esa dinámica familiar interna en el pequeño núcleo familiar y en el extendido. eh, yo lo tengo muy presente todavía en esos primeros años de mi década de los 60 en donde comienzo a entender quién soy yo dentro de esta cultura que yo creo que puedo señalar con certeza de que todavía estaba evolucionando en los años 60. Eh, y una de las cosas que la familia, la inmediata, madres y padres, tíos, primos, nos dejaron es eh, la importancia de sumarse al lugar en donde estás. No olvidar de dónde venimos, nuestros ancestros, pero había que incorporarse a la sociedad. Y ¿Sabe por que ahora eso el aprender el idioma, el ir a la escuela en español, a dominar o a conocer los dos idiomas, para poder por lo menos romper un poco las taras y las dificultades que ellos sufrieron en los años de ellos de desarrollo. ¿Qué podría decirnos usted acerca de ese choque cultural? ¿Cómo lo experimentó usted? Si nos puede compartir un poco el contexto en el que usted nace, en qué año nace, qué estaba pasando en la vida de sus padres y en la vida del país cuando usted nace, y cómo como este choque de culturas afecta, digamos, su primera infancia. Eh, yo nací en el año 59. Eh, las, las, los recuerdos de esos primeros años, eh, yo no, de ninguna manera yo las siento como un choque, sino como lo que te explicaba. Había un interés de parte de nuestros padres, nuestros tíos, de que a pesar de todo comenzáramos a integrarnos. Entonces, eh, para mí, de alguna forma, eh, ir a la escuela, yo fui a la escuela, eh, al kinder, fui a un kinder en el barrio, en donde una, una maestra de barrio atendía a todos los chiquillos del barrio que andaban por ahí, y así, antes de llegar al primer grado ya yo y mis vecinitos con quien jugaba, ya todos sabíamos escribir y leer. ¿Qué barrio? En calle 19 Río Abajo, yo nací y crecí en el calle 19 Río Abajo hasta la edad de 13 años. Eh, porque esta joven se tomó la tarea de reunir a los niños del barrio y ser su primera maestra de kinder. Y, un cálculo así, eh, un poco impreciso, éramos 20, 30 niños a que ella atendía todas las mañanas hasta como mediodía. Yo creo que un poco para darle un poco de alivio a los padres también. Pero eso sirvió por muchas razones. Todos aprendimos a leer y a escribir antes de llegar a la primaria oficial. Todos hablábamos ambos idiomas, inglés y español perfectamente bien. Y de ahí entonces la mayoría pasó a la escuela República, lo que es hoy la Escuela República de Haití. Ahí hice mi primaria. ¿Usted considera que ese era un barrio de niños afrodescendientes, antillanos? En su mayoría, sí, en su mayoría. Y en parte, no diría que la gran mayoría, en parte hijos de trabajadores antillanos que trabajaban en la zona del canal. ¿Cuál es esa otra parte del vínculo con el canal que es previo a que usted empiece a trabajar? ¿Qué pasaba en su núcleo familiar? ¿Cómo era el vínculo de su familia? Mi papá trabajó para la División de Mantenimiento por casi 40 años. Él se jubiló en el año 76, así que me echa para atrás 40 años, creo que es 1935. Eh, y algunos que otros tíos o vecinos trabajaban en el área canalera. Eh, al pasar de los años te hace reflexionar sobre muchas cosas
El vínculo realmente era básicamente eso. Y en una entrevista como esta es importante aclarar una percepción que creo que existe, que los que trabajaban en la zona desde siempre tenían un niveles económicos superiores a los y eso no es cierto. Eso realmente no es cierto en esa época ni para atrás. Eh, yo soy producto de una familia de papá y mamá y cinco hijos. Y no éramos pobres, siempre había comida en la mesa, pero tampoco gozábamos de privilegios ni nada por el estilo. La situación económica del trabajador eh, canalero de la época era considerablemente normal, pero no es comparable a lo que es hoy en la sociedad o como nos perciben hoy en la sociedad panameña. Hay algo que me ha quedado de mi crecimiento con respecto a la situación de la presencia de Estados Unidos en Panamá y mi padre como trabajador en la zona del canal viviendo en Panamá. Eh, Mi papá nunca habló negativamente sobre eh, la presencia de Estados Unidos, pero sí resintió la diferencia de el tratamiento entre de empleados blancos y empleados negros. Eso es uno. Y dos, que para mí es muy importante, mi papá nunca hizo absolutamente nada para influenciar a sus hijos de un lado o de otro. ¿Y por qué eso es importante? Porque nos dejó a nosotros escoger un camino eh, ideológico, diría yo, sobre cómo percibíamos el tema de la presencia de Estados Unidos en Panamá. Quisiera aplaudir eso de mi papá porque el camino que toma mi vida de mis hermanos, porque casi todos compartimos ciertas ideas fundamentales sobre la nacionalidad panameña, mi papá nos dejó ser en nuestra formación eh, ideológica o intelectual sobre qué significaba la presencia de Estados Unidos en Panamá. Y eso para mí es importante. Justo en esa coyuntura es cuando podemos eh, pensar que en algún momento usted toma una decisión, porque los tiempos estaban muy polarizadas las posiciones, a favor de que los americanos estuviesen en Panamá y en contra. Y ya cuando usted va adquiriendo una edad en la que puede tener su propio criterio, usted empieza a tomar sus decisiones. ¿Cuándo llega ese momento para usted? ¿Cuándo usted empieza a hacerse sus propias preguntas? Y esto es el inicio de su carrera como pensador. Bueno, hay una dinámica que creo que se da mucho entre hermanos. Mi hermano mayor, eh, los hermanos casi siempre siguen al hermano mayor, que es como su segundo padre. Mi hermano Rey, mi hermano mayor, para mí, eh, yo lo he seguido bastante, ha sido una fuente de inspiración de dirección para mí en ciertos momentos y en muchos momentos de incertidumbre, incluso en esos tiempos de formación. Eh, si partimos del año 68, por ejemplo, del año 68, el golpe de Estado del, del 68, eh, hay cosas que quedan en la mente. Si revisas la historia, en diciembre 16 del 69, un año después, eh, le dan un golpe al general Torrijos, que estaba en un evento en México, el famoso Día de la Lealtad se llama. Y Torrijos agarra un avión y llega a Panamá clandestinamente y recorre el país eh, resuelve el tema de los golpistas, ¿no? Y se posiciona ya, se define ya la presencia de Torrijos como el nombre fuerte, digamos, el tema que es el epíteto que se usa, como lo subrayan de ahí en adelante. Bueno, ese evento, el del 16 de diciembre del año 69, yo me acuerdo perfectamente bien a mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos sentados
viendo la televisión en blanco y negro y dándole seguimiento a ese tema. Y el sentimiento en mi casa era de satisfacción. Mi padre tenía un sentimiento de aprecio eh, por el general Torrijos, no sé por qué, todavía no lo entiendo. Y siendo empleado del Canal de Panamá bajo el sistema de los Estados Unidos, nunca le escuché un rechazo a los intentos o los esfuerzos de negociar un nuevo tratado para que los Estados Unidos se fueran. Entonces, esas cosas nos marcaron. Y vuelvo y repito, fue suficientemente abierto como para dejarnos a nosotros tallar nuestro propio camino. Entonces, en el 68 yo estoy en quinto grado, cuarto grado. Y ya en el 71, que yo me graduó de sexto grado, se da el gran evento ese de la 5 de mayo, en donde Torrijos dice, gobernador de qué, no sé qué. Y, y mi hermano y yo nos sumamos desde donde estábamos en la secundaria a lo que se podía en los movimientos estudiantiles, ¿no? La Asociación Federada de la Escuela, y participamos en apoyo a una nueva visión de país desde los 13 años. Y nos fuimos por ese camino. Y yo vuelvo y subrayo nuevamente, lo he dicho como 3 veces, porque creo que el contexto es importante. Poder nosotros definir de qué lado queríamos estar siendo producto de un padre que trabajaba para el sistema de los Estados Unidos. Y esa libertad nos dio nuestro papá y yo por siempre se lo agradeceré. La década de los 70 es una década realmente increíble en la historia del pueblo panameño. Es una década movida en términos de reclamar un nuevo acuerdo, y yo diría casi con certeza la mayoría del pueblo panameño se volcó a que esa presión no parara en el recuerdo de lo que había pasado en el 64 con los mártires del 9 de enero. Entonces, yo no encuentro una comparación, pero lo que nosotros vivimos día y noche, en una época sin internet, sin celular ni nada, era Panamá es soberana en la zona del canal. La década de los 70, como usted bien lo señala, es una década donde hay mucha agitación política, social, y es la década en la que usted se convierte en un adulto y empieza a tomar sus propias decisiones. Cuéntenos cómo es esta llegada de la independencia, de sus propias decisiones, y en qué escenario estaban ocurriendo. Uno pensaría que un muchacho que está entrando al primer año de la secundaria está lejos de esa influencia, pero probablemente eso ocurriría ahora, pero en esa época no era así. Eh, Torrijos denominó a mi generación como los hijos predilectos de la revolución. Eso éramos. Eh, Hizo un trabajo profundo de sumar a la juventud bajo, bajo el efecto de varias cosas que habían pasado. Uno, el tema de la juventud del 9 de enero, la presencia de la Federación de Estudiantes de Panamá en las decisiones de la vida nacional en esos momentos, que tenía probablemente ya 20, 25 años. Aquí no ocurría nada en Panamá sin que el movimiento estudiantil no tuviera una influencia directa. Y en ese marco es que yo comienzo a crecer. Seguimos saliendo desde el punto de vista social y seguimos participando desde el punto de vista de los eventos políticos que se daban
y que reclamaban la participación estudiantil. Entonces mi hermano Rey y yo seguimos participando desde el escenario de la Asociación Federada en el José Dolores Moscote. Entonces eso se da eh, durante todo mi secundaria, las negociaciones del tratado, back and forth, los traumas de que si se caían las negociaciones o comenzaban con un gobierno, cambiaba el gobierno de Estados Unidos y se detenían las cosas. Así que fueron varios años de agitación. Abro un paréntesis. Como observador histórico, muchas veces me río internamente de algunas personas que se han adueñado del tema del canal sin saber que hay tanta gente durante los años 70 que se manifestaron todos los días a lo largo de la Avenida de los Mártires, retando a los Sonia y a los gringos, que están por ahí, que los conozco, amigos que militaron y que no reclamaron nada, simplemente hicieron un deber patriótico, le sacaban la lengua a los gringos o se cruzaban y les entraban a palos. Yo en el año 76, mi hermano parte a estudiar medicina y me invita, me dice, yo estuve en el GECO en la Universidad de Panamá haciendo cine documental y me dice, debieras ir por el GECO a aprender porque veo que te gusta la fotografía y ahí podrías aprender algo. Pero Entonces, ¿cómo llega su hermano? Porque mi luego él hermano, va a estudiar medicina, pero sí, ¿cómo él entra en ese mundo mi, del herm- GECU al que usted entra sí, mi después? hermano se gradúa del Moscote en el 73, llega a la Universidad de Panamá a, a comenzar la carrera de biología y medicina y se encuentra con el GECO, que también a él le gustaba la fotografía y el cine. Y Fernando Martínez, según me cuenta él, Fernando Martínez lo invita, pásate por acá, y así fue que él llega al GECO. Y entonces en el 76 él se gana la beca para ir a estudiar medicina en Cuba y me dice, no te separes, ya yo conocía a varios de ellos. Y yo terminé mi quinto año de secundaria en diciembre del 76 y de una vez dije, voy para el GECO. Y fui allá y hablé con Pedro Rivera. Le dije, oye, ¿yo puedo venir acá durante el verano? Dice, como no, ni preguntes. Así yo llegué al GECO. Entonces, llego yo y me agarra Fernando Martínez y dice, bueno, vamos pues a arrancar fotografía, laboratorio. Nos metimos al laboratorio y a aprender fotografía, revelado de fotos y eso. Y así es mi comienzo en la vida ya de perfeccionar y irme por el tema audiovisual en el 76. Arranca el 77, en el contexto histórico, en el 77 se firman los tratados. El GECUT gozaba de un acceso eh, directo, casi diría yo, al tema de las negociaciones de los actores principales, el doctor Ahumada, el doctor Royo, el mismo Torrijos, por la presencia de Chuchu Martínez. Fue miembro del GECO en sus inicios. Chuchu Martínez y Pedro Rivera eran grandes amigos y colegas, casi hermanos. Y así es como, diría yo, comienza a quedar en mí el tema de documentar la historia. Porque Chuchu llamaba y decía, va a pasar tal cosa, y salíamos con las cámaras disparados para algún lado y ahí estaba Torrijos y se daba una conferencia de prensa y comenzamos a documentar los eventos que llevaron a ese 7 de septiembre en donde firman los tratados. Contextualmente, cámara de cine 16 milímetros, película, nada de video, nada de eso, era wet lab, todo era película. Entonces la forma de producir era diferente. La forma de mover los equipos, la forma de trabajar en campo era muy diferente a lo que se hace ahora. Así que ese año 77, si lo entiendes bien, era mi año de graduación.
pero yo estoy metido en esta cuestión de la historia, entonces me iba al colegio en la mañana, al Moscote en la mañana, y en la mediodía venía y me cambiaba y mis notas sufrieron dramáticamente, sufrieron. Yo creo que la década del 77 para el país fue una década crucial desde el punto de vista de sentar las bases hacia lo que venía. Que incluso si escuchas al doctor Rollo, hay una entrevista del doctor Rollo que dice que él firmó los tratados y los negoció, pero él realmente no estaba convencido de que 23 años después los gringos se iban a ir. Dice que él no lo creía, eso está grabado. Entonces, un muchacho de 16, 18 años tampoco lo veía, ¿no? Porque se había negociado con el país más poderoso del mundo. Entonces, este pequeño país, de cierta forma acostumbrado a tenerlos aquí incluso, ¿no? Ya habían pasado 5 generaciones, 7 décadas. Así que todas esas interrogantes existían. Y así es que yo en el 78 entro a la Universidad de Panamá, eh, eh, ya logrado la firma de los tratados y se preparaba el país para comenzar el tema de la transición, el canal. Entonces entro yo a la universidad, a estudios generales, con la intención de seguir la carrera de comunicación social. Justo cuando termina la década, empieza otra tormenta, como usted la señala. Empieza cómo va a quedar el país, cómo se va preparando para recibir el canal. Pero no solamente era que ya tener el canal, sino que había mucho trabajo de infraestructura, mucho trabajo político, cosas que ni siquiera existían en el país, que sí existían en el canal. Eh, ¿Cómo recuerda usted que esa década de los 80 empieza con este trabajo tan enorme, hasta de repartir bosques, y es el año en el que la época en la que usted está estudiando, y empezando también a tomar decisiones y estando muy cerca de esos acontecimientos, de poder ver a los protagonistas de cerca por su vinculación con el GECU? Sí. Así que cuéntenos cómo arranca la década de los 80 en su vida, en la vida de su familia y en la vida del país. Comienza la década de los 80 de un muchacho que venía creciendo y se formó en esa década, sin tener claro históricamente, lo tendré ahora después que he estudiado, pero en ese momento no tenías claro lo que existía antes del 68. Lo que yo tenía era que yo era un hijo predilecto de la revolución y yo crecí bajo Torrijos. Entonces, arranca la década y se cae el avión de Torrijos. Entonces, se te muere el líder. Se fue un golpe. Usted ha descrito los años 80 como ese momento donde empieza la reversión y donde empieza a materializarse ese sueño y esa desconfianza de que si se va a devolver el canal o no. Pero también ocurrían otras cosas, que dominaban al país. ¿Cómo recuerda usted esa década, que es justo cuando usted empieza a trabajar en el canal? Después de la energía y la efervescencia de la firma de los tratados y de la puesta en vigencia en el 1 de octubre del 79, hay como un bajón en términos de la actividad. Pues ya esto se firmó, ya esto comienza el reloj a andar para ver si se van o no se van. Entonces, me concentro un poco más en los estudios, comunicación social, periodismo. Yo hice una beca en un centro de Cinema Direct, se llama. Nos gané una beca, me fui con 2 compañeros del GECO a Francia a perfeccionar el tema de la producción documental. En ese tiempo en el GECO yo realicé un documental que se llama El verdadero protagonista. Yo soy el editor de un documental de Gerardo Maloni que se llama Nosotros lo del Silver Roll. Y también fui asistente de una documental que ganó un premio que dirigió la mexicana Berta Navarro, una coproducción latinoamericana, durante la época
de la lucha de los sandinistas, por aquí pasó muchos cineastas latinoamericanos y el punto de encuentro era en el GECO. Nosotros le dábamos apoyo, entonces ahí trabajamos ese documental internacional con Berta Navarro, se llama Nicaragua, los que harán la libertad, que ganó un premio internacional. Yo fui el asistente en esa producción. Y entonces edité varias otras piezas. Un buen día, un buen domingo, me acuerdo bien, viendo el periódico el Star and Herald en inglés que compraba mi papá. Junio, creo que fue mayo o junio del año 84, hay un anuncio en el periódico que decía que necesitaban en inglés un Audiovisual Production Specialist, un especialista en producción audiovisual, NM9, NM10. Y específicamente decía editor de cine 16 milímetros. No era abierto, era Film Editor 16 milímetros, decía. Y yo dije, ese soy yo. En Panamá no había más de 5 editores de cine de 16 milímetros. Los Cambenford, 2 hermanos Cambenford, Pupi Mantovani, Luis Franco, el de Jaime y Carrasco y yo. Y que Pedro Rivera, pero Pedro Rivera era Pedro Rivera. Así que ya con el escenario cambiado, Torrijos se fue, los militares no se habían replegado, el escenario en el 84 se puso bastante raro. Ese año, si mal no recuerdo, ese fue el año de las elecciones de Arnulfo Arnulfo Arias. con Nicky Barletta, sí, entonces ya el escenario político y social era un reto. Noriega se estaba apalancando. Así que yo, y en el GECU ya, la vida de emotiva esa no era lo mismo. Entonces yo apliqué. Yo vine acá, busqué los formularios. Acuérdense que no hay computadora, no hay nada de eso, todo es a mano. Llené los formularios. La mamá de mi cuñada, la suegra de mi hermano Rey, trabajaba para personal del Army. Sí, yo le llevaba los formularios, me corregía, me corrige, cambia, como había que regresar y volver con la máquina de escribir 7 páginas. Eso lo hice 4 veces, back and forth, hasta que ella me dijo, ok, llévalo. Y lo llevé, se metió y eso fue junio, por ahí junio del 84, en diciembre. Entonces yo recibí una llamada para una entrevista de acá de la oficina de Public Affairs, lo que es hoy comunicación corporativa. Y entré el 11 de febrero del 85. Fue mi primer día de mi service day. Entré como editor de cine. Aquí había un programa de cine, 16 milímetros, y el programa de televisión apenas comenzaba. Y aquí edité como 3 o 4 documentales. El trabajo era diferente, aprendí mucho también de lo que yo traía como editor, más lo que aprendí aquí con un camarógrafo gringo que se llamaba Jack Shea, que fue camarógrafo en la guerra de Vietnam, era militar, él era alcohólico, los traumas de la guerra lo habían afectado dramáticamente. Y te menciono el nombre porque Jack Shea fue muy importante para mí. La gente tiende a apartar a la gente rara, pero todos somos medio raros de vez en cuando en la vida. Y hice varias películas documentales aquí con Jack Shea. El programa de cine duró hasta como el 80 y finales del 88, 89. Hicimos como 4 o 5 documentales y ya el tema de la producción en televisión tomó vuelo porque hacer cine era muy caro. Los laboratorios eran en Estados Unidos. Había que filmar y empacar las películas y mandarlos por correo y esperar y un poco de cosas en laboratorio. Trabajaba con un laboratorio en Memphis, Tennessee y otro en Nueva York. Es que era muy engorroso que meter un cassette y tener las imágenes electrónicas ahí. ¿Cómo se vivió ese cambio tecnológico en el canal desde su punto de vista? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo el canal deja de hacer cine para hacer televisión? ¿Y cómo está usted en ese proceso? No era difícil, básicamente era la mejor decisión porque la tecnología te permitía producir mucho más
la salida del producto era más rápida que esperar a que fuera a Estados Unidos, regresara, editaras, le pusieras música y todo. Eso son meses de trabajo, producir cine. Así que no era un trauma o un golpe muy difícil. Eh, yo fui contratado como editor de cine, pero eh, lo que se hizo fue, bueno, se cerró el programa de cine, entonces te sumas al producir televisión. Y brevemente aprender a editar electrónicamente y me sumé al equipo de televisión. ¿Cómo recuerda usted? Esta es una época donde los americanos todavía están en la dirección del Sí, canal, uf, pero ya hay un fuerte proceso, ya nos vamos acercando a, a los últimos, a la mitad de los 23 años. Eh, ¿Cómo recuerda usted ese canal manejado por los americanos? yo llego en el año 85 y los Estados Unidos y los Sonyans están empoderados de esta empresa todavía. O sea, el ambiente era más inclinado hacia el ambiente cultural Sonyan y de Estados Unidos. Eso es uno. Dos, había un fuerte contingente de panameños que no querían que los Estados Unidos se fuera trabajando aquí. Por nuestras propias, vamos a llamarlo preocupaciones de que Panamá no sabe manejar algo como esto. ¿Sí? Una cosa eran los Sonyans nacidos aquí, otra cosa eran los gringos, porque aquí se contrataba en Estados Unidos también. O sea, estaban los Sonyans, pero para algunos puestos se anunciaba en el sistema federal de los Estados Unidos y podían aplicar gente que está en el sistema federal. Así que aquí llegaban gringos contratados en Estados Unidos, con esos beneficios de que te damos casa, tu familia puede venir, hay escuela, no sé qué, eh, te traemos el carro, los muebles, todo, el perro, todo, y tienes vacaciones de 2 meses pagado en tu estado. Esto era bastante atractivo. El editor que yo reemplacé, porque yo realmente no entro porque me anunciaron, sino es que como los tratados estipulaba la creciente participación de panameños, eso está en los tratados, hay un editor de cine gringo que yo reemplacé y yo lo conocí. Yo llegué y él trabajé con él como 5 meses. Nos hicimos amigos también, ¿no? Él no quería irse, una cosa emocional, pero eran determinaciones del acuerdo. Neil Traw se llamaba. Pero así como él habían otros. Entonces, te explico esto porque una cosa son los Sonyans y otra cosa eran los gringos. Y los gringos trataban mejor a los panameños que los Sonyans. Así que la dinámica entre Estados Unidos, entre estadounidenses, era un poco confusa al principio cuando llegas, pero tenías que comenzar a entender quién era un Sonyan y quién era un gringo y cosas como esas, ¿no? Cuando arreció el tema de la crisis, muchos de ellos dijeron, yo no quiero estar aquí porque aquí va a pasar algo. No sabíamos que iba a haber una invasión. Pero mucha gente se fue, tanto panameños como Sonyans o gringos, y se jubilaron y se fueron. Vamos a detenernos porque esto culmina otra etapa. Ujú, Y cuando inician los años 90, nuevamente cambia el escenario. ujú. Entonces, el fin de los años 80 trae al país y al mundo unas nuevas dinámicas de comunicación. Empieza la época del Internet, empieza la búsqueda de la democracia en Panamá y el canal empieza a prepararse para la reversión. En estos años su rol cambia también, su rol en el canal. Cuéntenos cómo recuerda ese inicio de los años 90. El que era, voy a usar los términos de ahora, el que era gerente de lo que ustedes llaman producción, ese se llama Graphics Branch. El gerente de Graphics Branch se jubila y se va porque, y me lo dijo personalmente, él tuvo una experiencia en el 64 que le rozó una bala
y la esposa le dijo, vámonos de aquí porque aquí va a pasar algo y no sabemos. Y se jubilaron y se fueron a vivir a Atlanta. Sube un gringo al puesto de gerente y el puesto ese estaba vacante para el de supervisor, de ahora de los camarógrafos y eso. Y yo estaba en ese puesto temporalmente. Eh, el 19 de diciembre del año 89, el gringo bajó y me dijo, reúne a todo el mundo ahí en el lobby. Y fuimos y nos reunimos ahí y nos dijo, como a las 2 de la tarde, dice, váyanse para su casa. Eso era inusual, ¿no? Váyanse para su casa y hagan lo que hagan. No entren a la central en la noche de hoy. La central era el punto neurológico de la ciudad en esos tiempos. Hagan lo que hagan, no entran a la ciudad esta noche ni a la central. Todo el mundo se recogió y se fue para su casa a las 2 de la tarde. Raro. Nada de que mete tu papel, ni coge tus horas, nada. Váyanse para su casa. Entonces yo me fui para la casa, hice unas llamadas y yo dije, algo va a pasar. Recójanse, hermanos, familiares, no sé qué. Y me voy para mi casa. Mi esposa estaba de 9 meses, ya, para reventar. Y entonces se da la invasión. Sacramento Castillo, yo no, sin poder moverme, tengo mi familia, Sacramento Castillo se la rifa y se viene acá y coge una cámara y él hace los videos relacionados al tema del canal durante esa época, y él tiene sus cuentos de balas pasando y muy cerca de él y eso, que creo que valen la pena en algún día entrevistarlo. Entonces pasa todo lo de la invasión y la dinámica cambia, porque tienes que entender que los Estados Unidos invaden y entonces mucha gente dice, este es el momento para revertir el tratado. Y se da un movimiento interno y fuerte de presión con la presencia militar aquí, con el embajador Dean Hinton, de los Sonian diciendo, ok, vamos a terminar esa cosa de los tratados, así, y aquí nos quedamos y diplomáticamente, gracias a Dios, eso no se dio. Ya cuando se calman las aguas, como por el 91-92, el canal vuelve a su curso en términos de ir preparándose, tomando las medidas poco a poco para ir preparándose para transferir el canal a finales de siglo. Llega el 97, creo que es un hito importante, se prepara el Congreso Universal del Canal de Panamá, donde el país convoca al mundo marítimo a discutir sobre el futuro del canal. Creo que es nuestro primer gran evento en términos de ya dirigirnos a lo que venía. Y llegamos entonces a diciembre del 99. ¿Qué estaba pasando con su departamento? Porque al ser el instrumento de relaciones públicas que se hacía en el canal durante esos años, ¿qué estaban aportando desde el Graphic Branch Bueno, en términos de comunicación del canal? eso fue una etapa difícil. Técnicamente, yo asumo finalmente, yo me gano el puesto de supervisor de producción audiovisual en abril del 90, justo ahí después de... Y el contexto es que ahí no hay computadoras, no hay nada. O sea, el tema del diseño gráfico se hacía a mano. Lápiz, papel, reglas. O sea, nada de computadora. Y teníamos una editora ahí, medio ahí, que era edición con, con magnético. Entonces, Mel Kennedy, que me apoyó, me dijo lo que tú quieras. Y mi trabajo fue modernizar ese lugar. Y se introdujeron computadoras para hacer diseño gráfico. Contraté gente nueva como Telly Yanis, que ya se fue. Y revolucionamos el tema de la presentación visual de la empresa. Y no fue hasta el 96 cuando
el Kennedy se jubilaba y se veía que yo iba a asumir la gerencia de Graphics Branch, ya entonces se llamaba Producción Audiovisual. Hablamos él y yo y él me dijo, yo te recomendaría hacer un programa de televisión. Eso realmente, hay varias opiniones sobre cómo ese programa comenzó, pero realmente él fue el que me dijo a mí, yo te recomendaría hacer un programa de televisión. Entonces yo me reuní con el equipo y dije, vamos a hacer un programa de televisión a ver qué hacemos ahí. Y el programa se bautizó con el nombre de Panamá, un canal en transición. Creo que en octubre del 96, no sé el primer capítulo cuándo fue. Y ahí arrancamos con Roger Guerra y Lina Kosic de presentadores. Y ya el programa ha cambiado de nombre varias veces, hoy se llama Tu Canal al Día. Tu Canal al Día. Pero así nació ese programa. Y la intención era de precisamente romper el tema de que esta es una empresa federal de los Estados Unidos y meterle en la narrativa de la empresa el tema de que esto es una empresa en transición. Panamá es un canal en transición. Adentro, y entonces comenzar a presentarnos a un público que muy raro le presentamos, que era el público panameño. Entonces, a través del programa comenzábamos a enseñarles que, oye, estamos a 4 años, básicamente, y aquí hay panameños haciendo esto, lo otro, el canal está mejorando por acá, y así comenzamos a ganar ese espacio en las pantallas panameñas. Cerramos esta década con una escena que vive en la memoria emocional de todas las personas en el canal y en el país. Pero hubo un momento muy, muy íntimo, que es cuando se arría la bandera estadounidense aquí en el edificio de la administración. ¿Cómo recuerda usted ese momento y qué emoción sentía en ese momento? Fíjate que desde mi perspectiva, algunas otras personas te pueden hablar de esto, pero manejando la agenda de los eventos que nos tocaba documentar ese día, eso no aparecía en la agenda que yo tenía. Y después aprendí que es que los Estados Unidos, no sé, la gente de la embajada, los gringos que quedaban, no querían mucha bulla con ese tema. Entonces yo personalmente aprendí quizá una hora, media hora antes de que ese evento se iba a dar, en la tarde del 30 de diciembre del año 99. Se iba a arriar por última vez la bandera de los Estados Unidos aquí en suelo panameño en el edificio de administración. Y se hace porque realmente la transferencia era al mediodía del 31 de diciembre. Pero ellos no querían que 300, 400, 500 mil personas vieran arriar su bandera a los mediodía de un día. Así que prefirieron hacerlo en una hora normal en donde se haría a las 6 de la tarde, y prefirieron hacerlo ahí, en ese momento, y no izarla la mañana antes para arriarla al mediodía. Así que eso fue como una corredera, pero salimos, había un montón de gente allá afuera, muchos estadounidenses llorando, soñan llorando, panameños vitoreando, alegres. Se da el evento, había gente muy agresiva. Eso sí me acuerdo, habían parte del público de Estados Unidos que había ahí, se sentían como muy agresivos de defender su bandera. Yo creo que con la poca visión de que esto tenía que pasar, porque ya superado el tema de los 90 y la invasión y que las cosas no habían cambiado cuando pudieron haber cambiado frente a la presencia militar aquí, ese momento se tenía que dar y no, en ese momento todavía no lo aceptaban y les dolía. Así que para algunos fue un shock emocional, para otros una necesidad de defender algo que no sé qué es, pero fue un evento lleno de diferentes emociones, pero para el público panameño que estaba ahí era un evento realmente emocionante. Y vamos a cerrar entonces este capítulo con ese momento cuando finalmente baja la bandera de Estados Unidos y hay estas horas en la que se espera que la única bandera que ondee en el edificio de la administración del canal sea la panameña. Así que vamos a quedarnos con ese impasse, con ese espacio vacío
para iniciar nuevamente el reloj desde cero Ok. a partir de ese día. Esta última parte de nuestra conversación empieza con un evento muy internacional, pero también muy personal, tanto para usted como para la empresa. ¿Cómo recuerda usted la reversión del Canal de Panamá? De todo lo que, de los eventos, de los hitos que me ha tocado por lo menos tomar una foto. Para mí la reversión del 31, 14 y 31 de diciembre del 99 es el evento más importante y significativo que yo he vivido, incluso más que la ampliación del canal. Si no se da ese evento, el país no sería igual. Y, y haber sido la persona que dirige la documentación de ese evento, del Congreso Universal, del 14 de diciembre del 99, del 31 de diciembre del 99, desde una perspectiva en que se guarde para la historia, no solo para difundir, sino que se guarde para la historia, de haber interactuado. O sea, una cosa es tomar una foto, pero otra cosa es interactuar con la mayoría de los actores, conocerlos, conversar con ellos, verlos, estudiarlos. El ingeniero alemán, Joe Cornelison, el doctor Vázquez, eh, toda la gente de la época que se prepararon para ese evento y para hacerlo, eh, para que se diera como de la manera en que se dio, eh, es una de las cosas que yo me llevaré hasta el último día que me muera. La gente de comunicación que trabajó y preparó los temas relacionados a la transferencia del canal, ese equipo del año 97, 98, 99, 2000 más o menos, ese equipo que cruzamos, fue realmente un equipo extraordinario, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista patriótico. Le metieron el corazón al tema de la transferencia del canal desde el punto de vista de la comunicación y la documentación, y se sintieron orgullosos de hacerlo. Se cambia ese fervor que existía en el país de vamos a recuperar la soberanía, cambia un poco esa visión romántica que tenía el país acerca del canal y empieza a verlo como de un punto de vista utilitario. Esto me sirve, me produce dinero, cambia la actitud del país. Entonces, ¿cómo usted puede, cómo recuerda usted este cambio que es el país, la empresa, el departamento, y cómo usted empezaba, veía esto que se había soñado desde los años 70? Cuando yo comienzo a notar el cambio que se viene dando, es cuando comienzo a articular las ideas de que es necesario que la empresa entienda qué es como empresa. Sí, recuperado por Panamá, pero esta empresa es una historia que tiene 500 años. Si lo piensas bien, el Canal de Panamá es una parte de una historia que tiene 508 años. 25 de septiembre de 1513. Vasco Núñez de Balboa se da cuenta, con la ayuda de los originarios, de que, oye, yo puedo cruzar de un lado para otro. Esta historia comienza allá. Y entonces se convirtió en el camino de cruces, en no sé qué, el ferrocarril de Panamá, y ahora es Canal de Panamá, la parte francesa, la parte de los Estados Unidos, y ahora el canal ampliado. Pero a como lo quieras poner, es una historia que tiene 500 años. Entonces se viene dando este cambio y me voy dando cuenta de que nos toca proteger, nos ocupamos
bien, justamente bien, en el año 2000, nadie creía que un pequeño país iba a poder administrar esto. Entonces la administración se preocupó por demostrarle al mundo que puede. Sí. Y también se estaba dando la discusión sobre ampliar el canal o no. Pero tenemos que ir pensando en que nos toca proteger la parte de la historia que ya es nuestra. Entonces, ahí es donde se va fortaleciendo y dando forma a la idea de que hay que trabajar en el tema de la memoria histórica. Porque no va a ser que en el año 2100 nos miren y digan, pero esa gente de allá del 2021, no, 2100, ¿sí? Dentro de unos 80 años. Esa gente tenía toda la tecnología del mundo, pero no han guardado nada. Y no podemos dejar caer esa pelota. Entonces el tema de la memoria histórica tiene que ver con que, como es una historia de 500 años, nos toca ahora a nosotros proteger la parte nuestra.